Saludos. Tal vez cuando era estudiante de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual FANCA de la Universidad de las Artes en La Habana, Bruno Suárez no imaginó que el fundador y decano de aquel centro de altos estudios se convertiría en protagonista de una de sus mejores realizaciones audiovisuales. Para la práctica nuestra hubiéramos tenido todos los elementos para una entrevista, pero que él lo llevó al máximo rigor. Nosotros invitamos a Jesús Cabrera a un espacio que teníamos en el verano del 2020 en el canal educativo que se llamaba Confidencia, y Jesús Cabrera aceptó nuestra invitación, pero nos puso como regla que teníamos que hacer un trabajo de mesa. Estuvimos él y yo cerca de 3 horas en el balcón de su casa, y ahí él me acercó fotografías, guiones, me acercó incluso memorias con videos, y con tanta información ahí mismo me percaté que todo eso trascendía. Bruno Suárez focalizó su mirada de documentalista en la vida y en la obra del director de clásicos televisivos como En silencio ha tenido que ser. Sin embargo, al principio, un miedo lógico lo paralizó. Me daba un poco de temor plantearle a una personalidad como Jesús, a un director de televisión como Jesús, él hacerle un documental. Yo tengo esa manía que yo relaciono los personajes con los actores. Él me llamaba, me decía qué día era la grabación, que si iba vestido de tal o más cual manera. Las cosas de un director, él prácticamente estaba trabajando la dirección de ese programa del educativo conmigo. Como todo artista talentoso, Bruno no se detuvo, echó a un lado el miedo y logró la aceptación del maestro Jesús Cabrera. No obstante, como sucede en casi todas las realizaciones audiovisuales, comenzaron a aparecer otros obstáculos. No fue difícil convencerlo para hacer el documental, pero después, cuando pasó algún tiempo que él vio que no nos aprobaban inmediatamente el presupuesto, que había cierta lentitud, cosa que sucede normalmente porque los proyectos tienen su momento de aprobación y tienen su momento de entrar en producción, pero parece que eso él lo inquietó y me llamó un día y me dijo, yo no quiero que me hagan ya ese trabajo. Pero la historia de Jesús Cabrera no podía quedarse sin ser contada. Jesús Cabrera fue fundador de la televisión porque se atrevió a entrar en la televisión, se atrevió a asumir una cámara cuando fue necesario. Fue también fundador de la televisión en Colombia, fue fundador del canal Telerebelde aquí en nuestro país. Para asumir este proyecto ambicioso, Bruno Suárez investigó muchísimo y en cada momento, según confiesa, se sorprendía. Tanto lo sorprendió el maestro Jesús Cabrera que incluso las sorpresas no terminaron una vez concluido el documental. En los últimos momentos de su vida, Jesús Cabrera era el presidente del Consejo de Vecinos de su edificio, un edificio alto de varias plantas y de muchísimas familias vivían ahí. Él era el presidente del Consejo de Vecinos de ese edificio con 95 y 96 años. Pero mucho antes entregó toda su vida a un arte que indudablemente lo consagró. Y por la tarde a las 7 dirigía La Tremenda Corte. Es la hora de ver y oír las estrellas de La Tremenda Corte. Un director que sigue todas las reglas. Bruno ha recibido muchos elogios por esta obra, aunque dice que fue un momento en especial el que lo colmó de felicidad. La tercera o cuarta llamada que yo recibí después del estreno del documental fue la de Jesús Cabrera. Y cuando yo vi el nombre de Jesús Cabrera en el móvil, me tembló la mano y descolgué con temor, y él me dijo, Bruno, felicidades, hiciste muy buen trabajo. Muchas gracias. Y yo le contesté, se lo debíamos a usted porque usted fundó la escuela en la que todos nos hicimos profesionales. La tarea que me ofrecían era muy difícil. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene este documental es la muy buena entrevista, más que entrevista, testimonio que dio sobre su paso por la televisión, por la radio y la televisión, porque incluso hay un momento en que Chucho hizo radio. Yo dirigía en radio la novela de las 11, que le escribía Rubén Romeo y la protagonizaba Ina Cabrera. Tuvimos el testimonio de Enrique Molina. Y apareció Jesús Cabrera en Tele Rebelde con su planta, buscaron los técnicos y echaron a andar aquella planta. La última entrevista que dio a los medios la dio acá, 2 días después lo ingresaron y sucedió su fallecimiento, pero fue un testimonio muy valioso que nos llevó a buscar archivos. Cuando veíamos a Jesús Cabrera nos poníamos plano, plano, ahí viene Jesús Cabrera con 180 planos. Jesús Cabrera siempre en la memoria de un país al que supo fotografiar impecablemente desde la sencillez de su talento inmenso. Un poco
De catarro nada más. Me alegro mucho. Está entre los grandes hombres de la cultura cubana, entendiendo que la televisión y la radio son dos elementos muy significativos para la cultura cubana. Honores a Bruno Suárez, porque como enseñó Martí, honrar, honrar. Un entrañable maestro es Jesús Cabrera. Nadie me llamaba Jesús, todo el mundo me decía Chicho. Soy Luis Hidalgo Ramos y te pido que esta historia no solo se quede entre tú y yo, cuéntala a tus amigos.